Bien, buenas tardes. Todos sabemos que vivimos en un país con una alta peligrosidad sísmica y además de esta alta peligrosidad, resulta que los sismos son una de las acciones que tienen mayor incertidumbre y sabemos que pueden pasar decenas y a veces centenas de años para que se produzca un sismo devastador, pero sabemos que esto va a ocurrir y hay una gran incertidumbre de cuándo. Por tal motivo tenemos que estar preocupados siempre y atentos a este fenómeno y no esperar, como siempre decimos, ya que se cayó el niño hay que tapar el pozo, ¿no? Debemos de estar preparados porque son eventos inciertos y no sabemos cuándo van a ocurrir. Un experto, una eminencia en esta área, es el doctor Luis Esteban Maraboto, al que con mucho gusto voy a presentar a todos ustedes. El doctor tiene un reconocimiento internacional muy grande. Ese reconocimiento es resultado de las contribuciones que ha hecho a nivel mundial en ingeniería sísmica, en específico en las áreas del peligro sísmico, del riesgo sísmico, la confiabilidad estructural, en general diríamos que del diseño sísmico. Sus contribuciones, muchas de ellas pioneras, le dan este gran reconocimiento. Voy a hacer la difícil labor de tratar de resumir muy brevemente su currículum. Es una tarea muy difícil, puesto que se tiene que tener un gran poder de síntesis para hacerlo, pero bueno, voy a tratar de decir algunas cosas del doctor. Bueno, en primer lugar mencionar que él es doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, también ahí hizo su licenciatura y estudió la maestría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT. El doctor siempre se ha dedicado a las cuestiones de formación de recursos humanos. Ha impartido muchos cursos, no solo dentro de su institución, que es la Universidad Nacional, sino fuera, en muchos países, ha sido invitado a impartir conferencias en diversos lugares del mundo. Sus cursos versan sobre la ingeniería estructural, sobre la probabilidad, la estadística, la confiabilidad estructural, estas cuestiones en las que él es un experto. Ha dirigido una cantidad bastante importante de tesis, de maestría y de doctorado, contribuyendo con esta formación de recursos humanos. Bien, el doctor Esteva también ha sido muy activo en la elaboración de normas. En el país es fundamental su participación en la elaboración de las normas e inclusive ha participado en la elaboración de normas de otros países. El doctor ha sido profesor visitante en varias instituciones, entre ellas la Universidad de Stanford, la Universidad de Innsbruck, en el propio MIT, Tecnológico de Massachusetts, y en instituciones de Latinoamérica y del país. Dentro de sus contribuciones principales yo quisiera mencionar algunas. Por ejemplo, él fue de los primeros que propusieron leyes de atenuación para poder estimar la intensidad de un sismo que se genera en una cierta fuente sísmica, en un origen, y en un sitio determinado poder estimar esta intensidad. Él también ha introducido conceptos nuevos a nivel mundial en la cuestión de tratamiento estocástico de los sismos cuando tenemos un ambiente de poca información estadística. Él ha sido pionero también en la determinación de diseños de la propuesta de espectros de diseño sísmico, y estas propuestas han sido incorporadas en diversos reglamentos mundiales, la forma de llevarlas a cabo. El doctor Esteva, aquí también quisiera yo mencionar que fue el primer investigador en el mundo en aplicar la estimación de indicadores cuantitativos del riesgo sísmico a través de la optimación y de los costos económicos incorporados para las compañías de seguros, para poder establecer tasas de seguros.
También podríamos decir fue de los pioneros, no lo veo aquí, pero de los primeros, o quizá a ver si no me equivoco aquí, doctor, que preparó mapas de peligro sísmico como los que se usan también en todo el mundo, ¿no? Él es de los primeros o el pionero en algunas de todas estas actividades. Por supuesto, pues tiene una gran cantidad de publicaciones en revistas internacionales, en reportes técnicos, más de 350. Bueno, ha participado en muchos comités internacionales, algunos de los cuales él ha sido miembro honorario o presidente. Mencionaré algunos, por ejemplo, el de la UNESCO, del ACI, el ASC y APSE. Ha sido presidente, por ejemplo, de la Asociación de los Riesgos en Ingeniería Civil y Confiabilidad, de análisis de confiabilidad. Bueno, es presidente de un grupo, del grupo WG75 de confiabilidad y optimización de sistemas estructurales. Tiene muchos reconocimientos, el doctor es con reconocimientos de todo nivel, es miembro honorario, por ejemplo, de la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica, forma parte de la Academia Nacional de Ingeniería en los Estados Unidos como miembro extranjero, y bueno, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica ha establecido una medalla con su nombre que se otorga cada 2 años a ingenieros destacados de la ingeniería sísmica en el país. Bueno, espero darles una imagen del doctor, que lo resumiría nuevamente diciendo que, bueno, sus contribuciones son pioneras. Él ha establecido cosas que se han utilizado y que se utilizan actualmente a nivel mundial en el área de la ingeniería sísmica. Pues les pido un fuerte aplauso para el doctor. Bien, bueno, pues muchas gracias al doctor Jara por su muy amable y exagerada presentación, a los organizadores de este evento también por su invitación, que agradezco mucho. Empezaré aclarando que nunca me he dedicado a los puentes, entonces voy a hablar de los análisis de peligro, riesgo sísmico y normas de diseño, pero un poco con la visión de lo que hemos hecho los que nos interesan los edificios. Algunos de esos conceptos se aplicarán al caso de puentes, otros no, pero en el caso de puentes hay problemas mucho más complicados. Entonces, empezaré hablando sobre los conceptos, de los cuales más bien nos hablarían los geofísicos, los sismólogos, y luego hablaré un poco de lo que hemos hecho, quienes nos interesan, establecer normas de seguridad basadas en criterios de desempeño en el área de diseño sísmico de edificios, pensando que algunas de esas ideas también se pueden extrapolar al caso de puentes. Bien. Entonces, bueno, la otra cosa es que pensando que la audiencia sería internacional, entonces aunque la presentación la haré en español, todas las transparencias están en inglés para que quienes no pueden dominar nuestro idioma también lo pueden leer. Yo sé que los que estamos en este salón, prácticamente todos sí podemos leer las transparencias en inglés. Bueno, entonces hablaré un poco del caso de nuestro país sobre lo que es el entorno sismotectónico, la historia sísmica en la Ciudad de México, que es en donde hemos tenido los riesgos más importantes por ver la concentración más grande de construcciones antes de 85, que es un evento crucial, la evolución de la ingeniería sísmica en México, lo que aprendimos en septiembre de 1985, las acciones inmediatas después de 85, lo que se ha estado haciendo en investigación en nuestro país principalmente después de 1985 y algunas conclusiones sobre los retos que nos quedan. Bien, bueno, muchos de ustedes están ya familiarizados con una figura como estas. Pueden ver que el caso de nuestro país, pues estamos en uno de los entornos de peligro sísmico más grandes del mundo, tal vez no igual al de Chile, pero muy parecido en alguna parte del país al de Chile. Entonces, en la parte sur, a lo largo de toda la costa sur, está la zona de subducción, en donde la placa de Cocos, que es básicamente una parte de la placa del Pacífico, se está metiendo debajo de la zona continental, y esa es la razón de los temblores de magnitudes más grandes. De las máximas registradas hay una magnitud de 8.6, de la cual hay evidencia registrada en el siglo XVIII, y de la cual tuvimos conciencia hasta hace unos cuantos años. Pueden ustedes ver también la falla del Caribe, pero que en realidad esa no es causa de muchos problemas en el caso de México.
Pero además de la zona de subducción, tenemos otra zona también que genera sismos, que es la zona de la... pueden ver ustedes aquí una franja que corre más o menos a la altura del meridiano 19 a 20, en donde está un conjunto de triángulos, y esa es la zona del eje volcánico. Esa zona del eje volcánico también es una zona donde hay fallas, en donde se generan temblores de magnitudes más pequeñas, pero que pueden también dar lugar a intensidades razonables y que afectan principalmente la zona de periodos cortos en la zona del Valle de México y obviamente en otras partes del país. Bien, aquí pueden ver ustedes las secciones transversales de cómo se mete la placa de subducción esa debajo de la zona de la placa continental, y como pueden ver ustedes las inclinaciones son distintas, y eso es lo que es culpable de que el eje volcánico no sea paralelo a la costa sur, sino que como las inclinaciones van cambiando y la generación de la lava, digamos, por licuarse o hacerse líquido, debido a las grandes temperaturas y subir la lava, entonces esa profundidad, para que eso ocurre a una distancia distinta de la costa sur, y eso es lo culpable, como decía, de que el eje volcánico no sea paralelo a la costa sur, que es en donde está claramente la zona de subducción, la zona donde se producen las mayores magnitudes. Bien, aquí pueden ver ustedes pues una gráfica que resume todo lo anterior. A lo largo de la costa sur ven ustedes una gran cantidad de sismos, que son de magnitudes, como decía yo, se tiene evidencia de cuando menos hasta uno de 8.6. Recuerden ustedes que el de 85 fue de 8.1, o sea, de 8.6 es bastante mayor. Ahí tienen ustedes las localidades de Acapulco y de la Ciudad de México, y pueden ver ustedes los triángulos que están ahí, como decía ustedes, son la zona volcánica, y la zona que está punteada es muy importante porque presenta unas ciertas anomalías en cuanto a las intensidades que se generan a una cierta distancia por una cierta magnitud, cosa que veremos al rato. Bien, entonces, y esto es algo que también es una información muy importante. Aquí habla, lástima que la figura esté tan poco clara, no sé por qué, hubo algún problema, se veía mejor. Pero entonces, algunas de las actividades recientes de grandes eventos sísmicos en México, ven la parte que está digamos, rodeada con un color magenta. Esa es la zona de ruptura del temblor de 1985, del 19 de septiembre. Hay una más chica ahí que es la del día siguiente. Y hay varias zonas ahí, entre ellas las de la que ven ustedes a la derecha, digamos, todavía la zona de Guerrero, es la zona de ruptura de otro temblor que dictó el desarrollo de nuestra ingeniería sísmica, que es el llamado temblor del Ángel, que es el del 28 de julio de 1957. Su magnitud fue bastante menor y los daños fueron bastante menores en la Ciudad de México. Ahora, en todos los casos, las mayores pérdidas han ocurrido en la Ciudad de México, no es porque sea donde las intensidades han sido más grandes, bueno, aunque realmente hay algo que lo que tenemos que hablar también, que es la amplificación de la respuesta dinámica debido a las características del terreno, pero también porque pues en la Ciudad de México simplemente es donde existe más construcción vulnerable y por lo tanto es donde ha habido las más grandes pérdidas, pero donde han sido los temblores de mayores intensidades, pues son básicamente cerca de la costa sur, en terreno firme. Bien, entonces, antes de los temblores de 1957, aquí hablo uno que todavía no incluye el que yo mencioné hace rato, porque esos son los temblores de los cuales tenemos evidencia de mayores daños en la Ciudad de México. En 1845 también hay evidencia histórica de que un temblor de magnitud 7.9 en la costa sur produjo el colapso de una iglesia, lo cual es importante porque las iglesias no son muy sensibles por su periodo natural de vibración a los efectos de los temblores lejanos, pero en fin, eso ocurrió. En 1911, el famoso temblor de Madero, cuando Madero estaba por entrar a la Ciudad de México, ocurrió un sismo también muy importante. Históricamente se le conoce como el temblor de Madero, en donde, como ven ustedes, ahí hubo daños importantes en rieles, etcétera. No hubo mayores daños en edificios, simplemente porque no existían edificios vulnerables. En 1932, pues también hubo un temblor de magnitud 8.2 cerca del extremo poniente
de la zona de subducción, no hubo daños mayores en la Ciudad de México, pues también por la misma razón. En 1932 no había prácticamente nada vulnerable en la Ciudad de México. Bien. Lo siguiente, pues, digamos, resume algo de la evolución de la Ciudad de México, fundada, como todos sabemos, por los aztecas en 1325, a la mitad de un valle bajo, de un lago de poco profundo, en lo que después fue el Valle de México, conquistado en 1521 por los españoles, y fue en la época en que ya empezó a haber construcciones, digamos, del tipo de construcciones coloniales. Aquí está, por ejemplo, el caso de la catedral, como muchos otros, que las pongo aquí porque simplemente, a pesar de haber pasado tantos años, no han sufrido daños importantes. ¿Y por qué? Porque en la zona donde se amplifican, donde los temblores son intensos en la Ciudad de México, es en la zona de terreno blando. En la zona de terreno blando, las frecuencias del movimiento, los periodos dominantes del movimiento son bastante largos en comparación con los periodos fundamentales de obras como estas, y por lo tanto se han salvado de daños importantes, a pesar de haber estado rodeadas de construcciones que sí han fallado, ¿no? Entonces, en el siglo XIX es cuando se construyó el drenaje, la primera drenaje importante de la Ciudad de México, para evitar las inundaciones, que eran muy importantes. Se desecó el lago y la ciudad pues continuó creciendo encima del antiguo lecho del lago, con un terreno muy blando. Y a mediados del siglo XX es cuando empezaron los primeros edificios elevados. La Torre Latinoamericana, que fue por mucho tiempo el ícono de los edificios altos en la Ciudad de México, ya existía en el temblor de 1957, pero también por tener un periodo natural de vibración como de 4 segundos, pues no lo afectó el gran temblor, el que entonces era lo mayor que habíamos tenido en 1957, que fue, como menciono aquí, el primer temblor destructivo en la Ciudad de México. Aquí, para que se den ustedes una idea, bueno, muchos desconocen esta información, está la profundidad de la formación de arcilla suave en el Valle de México, y pueden ver aquí ustedes profundidades que llegan hasta en el extremo derecho, hasta del orden de los 50 o 60 metros. En la zona central, donde está la mayor parte de la construcción urbana de la Ciudad de México, la profundidad del mando blando, pues anda 30, 40 metros, etcétera, con un periodo dominante del orden de los 2 segundos. Bien, aquí están un mapa con los periodos dominantes, y también pueden ver ustedes que en la zona del centro está como de 2 segundos, pero hay zonas en donde los periodos dominantes son de 4 o 5 segundos. 4 o 5 segundos que en realidad no muchas construcciones, pero los edificios altos tienen periodos parecidos. Muchas veces cuando yo doy una plática les menciono que la Torre Latinoamericana, que le ha ido también, y muchas de las construcciones altas que hay en la zona del centro de la Ciudad de México, en la zona de Reforma, etcétera, pues posiblemente no les habría ido tan bien si hubieran estado desplantadas en Iztapalapa, una zona al este de la Ciudad de México, donde los periodos dominantes son mucho más largos y donde entonces la amplificación dinámica puede ser más grande. En fin, o sea, el caso de la Ciudad de México es un caso también de tipo mundial, de lo que el terreno blando puede influir a las características de los temblores. Hay muchas ciudades en donde hay terreno blando, que también se digo causante de problemas serios. Un caso es el caso de la ciudad de Bucarest, por ejemplo, en donde también hubo un temblor muy dañino hasta hace 30 o 40 años, pero no comparable a la variación que hay en el caso de la Ciudad de México. Bien, nuestra historia empezó entonces cuando empezamos a darnos cuenta de los problemas. Empezó el 28 de julio de 57. Un temblor de magnitud 7.6, una distancia epicentral de 260 kilómetros, bastante lejos. Si a un americano de California le dicen de un temblor a 260 kilómetros, ni se preocupa. Es una distancia muy grande para causar una intensidad importante. O sea, en el caso de la Ciudad de México tenemos la gran amplificación que se debe a las características del terreno. La aceleración del terreno, la mayor aceleración del terreno fue de 6% de la gravedad. La población de la ciudad era entonces de 5,5 millones, y unos cuantos edificios, 4 o 5, colapsaron,
se perdieron 100 vidas, pero nos llamó la atención y fue el principio de la ingeniería sísmica moderna en México. Pero no fue un evento que nos hiciera pensar lo que podría ocurrir en 1985, entre otras cosas porque no nos dimos cuenta de la gran amplificación que podían tener el movimiento sísmico en las zonas de terreno blando. De hecho, pues no existían entonces instrumentos para registrar. Aquí, repito, una gráfica muy parecida a la que mostré antes, pero aquí creo que se nota más un cierto detalle, y que es lo que llamamos la brecha de Guerrero. La brecha de Guerrero es una zona que pueden ustedes ver así en medio de las zonas que se han roto, y que le llamamos la brecha de Guerrero porque es una zona en que, a pesar de que tiene la posibilidad de producir temblores importantes, no los ha producido ya en el curso de bastantes décadas. Aquí hay los geofísicos, y yo no soy geofísico, entonces no podría hablar mucho en detalle de eso, tienen una explicación posible, y que es que el hecho de hay algo, un concepto que se ha desarrollado en los últimos años, que es el de los temblores silenciosos, o sea, eventos en que la falla esa se va moviendo, pero muy poco a poco, sin un rompimiento brusco en que se genere mucha energía. Pues regresaremos para que eso sea, pero sí hay un grupo de geofísicos que toma eso como una posibilidad muy seria. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasó en 1985? Bueno, la magnitud fue 8.1, la distancia fue de 360 kilómetros, que es bastante grande, bastante grande. Tenemos idea de que se perdieron 10,000 vidas, 50,000 personas se quedaron sin casa, colapsaron 200 edificios, se perdieron 6,000 millones de dólares de entonces, y ocurrió una réplica con una magnitud de 7,5, 36 horas más tarde, que ya no causó demasiados problemas. Aquí también hay una gráfica de los temblores que se han generado en la zona de subducción en México desde 1750 hasta 1985. Como ven ustedes, hay algunos de magnitud bastante grande. La zona que está en un color anaranjado hasta arriba, pues la zona de ruptura del temblor de 1985, y la zona que está en un color un poco más intenso, más sombreada, es la llamada brecha de Guerrero, en donde, como decía, puede ser una zona de alto riesgo o puede haber ese efecto de los temblores silenciosos, si es que es cierto, a lo mejor es una combinación de ambas. Bueno, cuando ocurrió el temblor de 1985, ya existían unos cuantos instrumentos en la Ciudad de México. No existían antes del 57. Bueno, aquí pueden ver ustedes los sitios en donde hay. El lugar más famoso es SST, que pueden ver ustedes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los que conocen la Ciudad de México saben más o menos en dónde está. Esta es una zona de terreno blando con periodo dominante del orden de los 2 segundos. Algunos otros lugares, la CAO, que es la central de abastos, está al oriente, y el periodo natural de vibración es más largo, etcétera. Lo que ven CU y la T, que en realidad ya son en la zona de terreno firme, donde pues también tenemos algunos registros de terreno firme, etcétera, y algunas otras que no identificaré ahora. Para que vean ustedes lo diferentes que fueron los registros sísmicos en 1985, en el temblor del 19 de septiembre, vean ustedes donde ven las aceleraciones más grandes, es precisamente la zona del SST. No quiere decir que sean las más grandes que hayan ocurrido en la Ciudad de México, simplemente son las más grandes en un lugar donde había instrumentos para registrar. Y pueden ver ustedes que son registros que son muy largos, del orden de 2 a 3 minutos, cosa que es muy largo para un movimiento sísmico. También un movimiento de esta duración en California simplemente es impensable, pero en el caso de la Ciudad de México y por las grandes amplificaciones puede ocurrir esto. Bien, aquí para que tengan ustedes una idea de cómo las condiciones locales afectaron, ya no los registros, que es difícil tener una idea cuantitativa, pero sí los espectros de respuesta. Aquí pueden ver ustedes los espectros, dice que son espectros medios de respuesta porque son los espectros promediando las dos componentes horizontales
ortogonales. Ven ustedes el de SST, que el promedio de la ordenada máxima es de 0.8 de la gravedad. Son espectros de amortiguamiento de 5%. En la central de Abastos pueden ver ustedes que es del orden de 0.3 la máxima, pero en un intervalo de periodos naturales entre 3,5 y 4,5, a diferencia del 2, que es en el caso de la ciudad de la zona de SST, etcétera. Y hay también lo que pueden ver ustedes, la curva que está hacia abajo, que es el movimiento en roca en Ciudad Universitaria, cuya ordenada espectral máxima fue de 1/10 de la gravedad. Entonces, así de diferentes son las respuestas debido a la influencia del suelo local. Esta posible amplificación no se había identificado antes de 85. A eso se debe de que, a pesar de que el 57 nos hizo que nos preocupáramos, las normas que se escribieron después del 57 no eran tan rigurosas como las que habrían sido previendo un temblor de esta intensidad. Bien, aquí pueden ver ustedes un espectro de Fourier, un tipo de espectro del cual en general los ingenieros no estamos muy familiarizados, pero es el que utilizan los geofísicos, en donde la línea continua está representando los valores que se registraron en 85 y los trazos, las barras que hay, en realidad son valores calculados tomando en cuenta la información que se tenía entonces sobre posibles amplificaciones, con lo que se conocía entonces de las características del suelo de la Ciudad de México. Y como pueden ver ustedes, precisamente en donde hablamos de frecuencias del orden de 0.5, que son los periodos naturales del orden de 2, pues precisamente donde existen ordenadas significativamente mayores que las que se habían previsto con la información previa. Entonces, bien. Bueno, vamos a pasar ahora ya, esto es una descripción general de las condiciones tectónicas, vamos a pasar ya a los modelos cuantitativos para poder estimar el peligro o amenaza sísmica, las funciones de vulnerabilidad de sistemas. Aquí sí me voy a referir solamente al caso de edificios, que es lo que hemos trabajado mucho, y todo esto, bueno, dada la vulnerabilidad, pasar al riesgo, y todo eso con el fin de establecer criterios de diseño sísmico basados en niveles establecidos de confiabilidad. Sabemos que no es posible diseñar para lo peor que pueda presentarse, pues simplemente porque económicamente sería factible. O sea, tenemos que aceptar cierto riesgo. El chiste es que vamos a tratar de cuantificar ese riesgo para que a la hora de tomar decisiones, tomemos decisiones informadas sabiendo qué riesgo aceptamos y pues establecer un balance entre las consecuencias esperadas y lo que nos costaría reducir ese riesgo. Bien, eso es básicamente digamos, los conceptos que actualmente se aplican para establecer criterios de diseño basados en desempeño. Bien, aquí, bueno, va de nuevo, es una de las que acabo de mencionar. Aquí hay una gráfica que resume todo. Digamos que hay un sitio, este es un sitio hipotético, o dos sitios hipotéticos marcados con rojo, que son dos sitios que están sujetos a la actividad de diversas fuentes sísmicas potenciales, que también por las configuraciones que tienen, pues puede haber influencia de condiciones locales, o sea, no es terreno firme, hay condiciones locales. Entonces, lo que es el peligro, o sea, la actividad sísmica, nosotros tenemos información desde principios del siglo XX más o menos. Hay información sobre las magnitudes que se generan y los lugares en donde se generan, o sea que con base en eso se tiene una idea de cuál es la actividad de las fuentes sísmicas potenciales. Pero información directa sobre cómo se mueve el terreno en un sitio, eso es lo que en Estados Unidos empezaron a tener más o menos por los 30 de temblor del centro, y en el caso de la Ciudad de México, pues mucho después. Pero como digo, la información sobre las magnitudes sísmicas pues, las tenemos desde principios del siglo XX, porque es la información que proviene de la red sísmica de todo el mundo. Entonces tenemos magnitudes, tenemos las fuentes en donde se generan. Ahora lo que tenemos que hacer es esa información, convertirla en una medida de el peligro que podemos tener en un sitio dado. Entonces aquí, lástima, bueno, no tengo un indicador,
pero pueden ver ustedes que tengo una curva que llamo lambda m, que es la tasa de actividad sísmica en una falla. Y pueden ustedes tomar las que quieran. Ahora, la superposición de la actividad sísmica y los efectos de todas esas fallas nos lleva a que cada temblor que se genera en una cierta fuente sísmica, una cierta magnitud, llega al sitio que nos interesa con una cierta intensidad que depende de la magnitud y de la distancia a lo cual ocurrió. Dada esa magnitud y esa distancia, se ha desarrollado en los últimos años información que nos permite pues hasta simular cómo habrían sido los acelerogramas, y ahí pueden tener ustedes un acelerograma que puede ser real o simulado, de lo cual se obtiene un espectro, y la intensidad para nuestros fines, la intensidad la medimos por una ordenada espectral para un periodo natural que nos interese, según el sistema que nos interese. Eso dio lugar a que se desarrollaran, y estoy hablando de hace 40 o 50 años, las leyes de atenuación sísmica que nos dicen, si hay una magnitud aquí y tiene una distancia aquí, entonces la intensidad en terreno firme va a ser tanto. La intensidad medida en general se empezó por la aceleración máxima del terreno, por la velocidad máxima del terreno, por razones que la velocidad estaba más directamente ligada con la intensidad en la escala de Mercalli. Bien, entonces, si soy capaz de hacer eso, entonces puedo hacer algo que voy a ver en la siguiente gráfica, que es que teniendo la posibilidad de estimar con bastante incertidumbre la intensidad de un sitio dado en terreno firme, dada la magnitud y la distancia, entonces si yo integro la actividad que tengo en las fuentes sísmicas, la superpongo, entonces puedo llegar a obtener una curva como la que está a la derecha arriba, que se llama nu de Y, en donde Y es intensidad medida en cualquiera, con cualquiera de los indicadores que he mencionado, según nuestro interés, y la tasa de excedencia, la tasa anual de excedencia. Entonces, la gráfica de abajo me está diciendo, en promedio, cuál es el número de temblores que exceden una cierta magnitud en una cierta falla, y la de arriba, que la derivo a partir de la información de la de abajo, me dice cuál es la tasa de excedencia de tal anual de tal intensidad en el sitio que me interesa, pero en el sitio en terreno firme, porque luego tengo que pedir una corrección para tomar en cuenta las condiciones locales. Bien, bueno, entonces estas son algunas de las primeras leyes de atenuación que se establecieron con el objeto de hacer lo que les estoy diciendo. Como ven ustedes aquí en las abscisas tenemos, esta gráfica se darán ustedes que es muy antigua, las aceleraciones máximas del terreno en magnitud, en términos de la magnitud y de la distancia al hipocentro, o sea, al foco. Como ven ustedes, en las abscisas lo que tiene son las distancias, y en las ordenadas tiene la aceleración por E a la menos 0.8m, y eso con el objeto de representar en una misma gráfica los datos que corresponden a distintas magnitudes. Se vio que una expresión del tipo de la que está a la derecha es la que mejor representaba este conjunto de datos muy variados. Pero otra cosa muy importante es esta, que los datos que están aquí se usaron para el primer mapa de peligro sísmico de México, nada más que esos datos no corresponden a México, porque entonces no había datos registrados con acelerógrafos en el país. Se utilizaron datos de California para establecer si tienes tal magnitud, entonces a tal distancia, esta es la aceleración máxima del terreno. Y esta fue la información que se utilizó, afortunadamente es una aproximación no tan mala, pero para los primeros mapas de peligro sísmico que se hicieron en México. Este es para aceleración máxima, también para velocidad máxima. Insisto, la velocidad máxima del terreno está más ligada directamente con lo que se llama la intensidad de Mercalli, por eso también era interesante. Bueno, en los últimos años, y ya contando con datos más amplios, entonces se han desarrollado también funciones de atenuación de intensidad, y ya con datos mexicanos para ordenadas de los espectros de respuesta para el periodo que nos interese, según la estructura que estemos considerando. Bien, bueno, pero aquí nos encontramos todavía con algo que es importante y que no se preveía al principio y que no lo podíamos saber sin haber tenido datos registrados. Las funciones de atenuación en el caso de
¿cómo se llama? Al sur a partir de la zona de subducción, en el sur de México, decrecen, como ustedes pueden ver ahí, sistemáticamente hasta que llegan a una distancia de los 200 kilómetros. Y ahí pasa algo raro. Y lo que pasa ahí es que nos encontramos con la zona del eje volcánico, en donde la formación geológica es distinta y en donde resulta que hay aunque estemos registrando en algo que nosotros decimos que es terreno firme, resulta que sus características son distintas y entonces las leyes de atenuación de la forma que habíamos supuesto dejan de ser buenas porque hay buenos efectos locales que son características del eje volcánico, cosa que antes no nos habíamos imaginado, y obviamente para poder tener esto pues necesitamos tener datos, y los instrumentos de este tipo se instalaron en nuestro país después del temblor de 57. Bien, pero entonces ven ustedes, este es un efecto importante que se tiene que tomar en cuenta cuando obtenemos curvas de precios. Bueno, esta que está aquí ya es una representación cuantitativa de lo que les he dicho. Tenemos aquí también una cosa idealizada, una zona donde se generan los temblores, un sitio, la distancia, etcétera. Y entonces estoy diciendo que la tasa de excedencia de intensidades es una integral desde la magnitud mínima que quiera considerar hasta la magnitud máxima probable de la derivada de la tasa de excedencia con respecto a las magnitudes por la probabilidad de que la intensidad sea mayor que Y, dada una magnitud, y por la diferencial de M. O sea, estoy integrando, básicamente en pocas palabras, estoy integrando la tasa de excedencia de magnitudes, que la transformo en intensidades, y estoy integrando para todas las magnitudes que se me pueden presentar. Y entonces, si esto lo hago para cada intensidad, voy a poder hacer una tasa de excedencia de intensidades por unidad. Esa es la medida de lo que se llama el peligro o la amenaza sísmica. El peligro o la amenaza sísmica es un sitio, es cuál es la tasa anual de excedencia de un cierto valor especificado de la intensidad, pero lo tengo que generar a partir de integrar las aportaciones de las fuentes sísmicas que tengo en la vecindad. Bien, bueno, la siguiente que está, bueno, hay algo importante en este caso, que a la hora de hacer estos cálculos, sí se toma en cuenta el hecho de que dada una intensidad calculada, la intensidad real no es cierta, o sea, hay una cierta incertidumbre. Si yo tengo, y vieron ustedes en las leyes de atenuación que había una gran incertidumbre, entonces yo lo que puedo calcular, lo que sí puedo calcular, cuál es la probabilidad de que la intensidad sea mayor que Y dado la magnitud, pero lo que no puedo calcular con precisión es si la magnitud es tal, la intensidad es tal, o sea, hay una incertidumbre. Todo eso se está tomando en cuenta a las integrales de estas, al establecer el peligro sísmico en un sitio. Bien, esto da también es una descripción de lo mismo, excepto que aquí ya se introduce un poco el concepto de riesgo, no solamente de peligro. En la parte de arriba ven ustedes una posible historia sísmica en tiempos aleatorios, ocurren intensidades aleatorias en un cierto tiempo, ¿sí? Entonces, aquí en la segunda línea de figuras, la de la izquierda, lo que estoy viendo es un conjunto de espectros, y si yo escojo un temblor, un cierto periodo de la estructura que me interesa, voy a medir la intensidad, en este caso por el valor de la unidad espectral para este periodo, pues entonces yo lo que obtengo pues simplemente es una figura como la que está a la derecha. Ahora, dada una cierta o sea, la cual es el mapa del peligro sísmico que he mencionado, pero ¿qué es el riesgo? Lo que es el peligro o la amenaza sísmica es algo que me dice las intensidades que pueden ocurrir, con qué probabilidad, pero todavía no son riesgo, porque para que haya riesgo necesita tener bienes afectables. Entonces, la segunda parte ya es el riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es la integral de de las posibles consecuencias que pueden tener los distintos eventos por la probabilidad de que dichos eventos ocurran. O sea que también tengo que hacer otra integral.
y esa integral es la que está hasta abajo. Y en este caso el peligro sísmico, el riesgo sísmico está representado en términos de la tasa de falla. O sea, la NU-F es la tasa de falla de una construcción. Y también es una integral que no me voy a meter en los detalles en explicar por qué el signo negativo y todo esto, pero en realidad lo que me está diciendo es que yo estoy tomando en cuenta todos los eventos que pueden ocurrir con cierta tasa de ocurrencia y la probabilidad de que un sistema falle en el caso en el que ocurre esa intensidad. Ahora, y dado eso, entonces obtengo la figura de la derecha que me dice es la tasa de falla contra ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí ya hay algo que va a estar. Bueno, hay algo que aquí creo que tengo mal, pero... bueno, no, lo que pasa es que estoy utilizando esta para dos figuras, ¿no? Entonces, la NU con asterisco y la Y con asterisco son las tasas de falla. Y la otra gráfica que hay, pues está representado la incertidumbre que ocurre en la respuesta dada la intensidad. Bien, entonces el hecho es que sí puedo calcular la tasa de falla para una estructura, si es que yo conozco una función que se llama la probabilidad de falla dada la intensidad y dado un valor de la intensidad de diseño. Entonces, y eso que se llama, esa última función es la función de vulnerabilidad, o sea que si yo una cierta construcción la diseño de acuerdo con un cierto criterio, lo cual es la intensidad Y con asterisco. La probabilidad de que falla si ocurre una intensidad real Y vale tanto, entonces esa es la función de vulnerabilidad y para poder calcular el riesgo tengo que determinar eso. Ahora entramos entonces a lo que llamamos las funciones de vulnerabilidad, pero completas, porque cuando ocurre un temblor no me interesa solamente si la estructura falla, me interesa dos cosas, porque los daños van a ser dos cosas desde el punto de vista económico. Por un lado, el último término que tengo en la primera expresión, que es el costo de la falla por la probabilidad de falla en el caso de que ocurra la intensidad Y. Pero por otro lado tengo otro término que es el costo esperado de la falla, dado que el sistema sobrevive, por la probabilidad de que sobreviva, dado que ocurre el temblor con intensidad Y. Como dada una cierta intensidad, no sé si la estructura falla o no, porque dada una intensidad la respuesta es incierta, entonces tengo que ser capaz de calcular estas dos. Entonces, de modo que ahora estoy llamando aquí delta porque delta es el costo normalizado de los daños dividido entre el costo inicial. A eso se debe esa notación. Entonces, la última ecuación que tenemos aquí es algo que ya habíamos visto. La tasa de falla es la integral de todos los temblores que pueden ocurrir de distintas intensidades por la probabilidad de que ocurra la falla dada una intensidad Y la integral con respecto a todas las intensidades. Entonces, así determino el riesgo. Esta tasa de falla es una cantidad muy importante si queremos tomar decisiones basadas en medidas de riesgo. Lo que tenemos aquí son unos mapas que se mencionaron hace rato, que son realmente los primeros mapas de peligro sísmico que se hicieron en el mundo y nos tocó hacerlos aquí en México. Y la razón es muy simple. En 1957 todas nuestras fuerzas se concentraron en la ingeniería sísmica debido a los problemas que habíamos tenido con el temblor del Ángel. Como ven ustedes, esto es un mapa de 1973. Estos son mapas que tienen un concepto importante, que son mapas probabilísticos. O sea, que en cada hay un conjunto de curvas, no se alcanzan aquí a leer muy bien, pero cada curva tiene un cierto valor, y ese cierto valor es el valor de la aceleración que corresponde a un periodo de retorno de 100 años en terreno firme. E igual que se pueden hacer para 100 años, se pueden hacer para 500 o para el número de años que ustedes quieran, utilizando los conceptos que acabamos de mencionar. Y aquí está también para velocidades, también para distintos, para 100 años, pero igual que se hace para 100 años, se puede hacer para cuando ustedes, el número que nos interesa según el tipo de construcción, los tipos de interés. Aquí, nuevamente. Ahora, aquí pueden ver ustedes
las últimas versiones, estas ya son hechos en 1996, estos ya fueron hechos en Senapred, corresponden al intervalo de 100 años. Afortunadamente, salvo algunos detalles, estos mapas ya cuantitativamente se parecen bastante a los que acabo de mencionar, aunque claro, la diferencia fueron del orden de 20 y tantos años. Bien. Bueno, ahora, pero también hemos aprendido otras cosas, que la actividad sísmica, también con base en la información que había al principio, se suponía que se podía representar por una, como ustedes vieron, por una curva que decaía constantemente. Sin embargo, resulta que la actividad sísmica, cuando menos en la zona de subducción, realmente ocurre mediante algo que se ha idealizado como dos procesos distintos. O sea, normalmente hay una cierta tasa de actividad constante, pero cuando se llega a un cierto nivel, se llega a acumular una cierta cantidad de energía, entonces ocurre un rompimiento brusco. Entonces, realmente la forma en que ocurren los temblores, cuando menos en la zona de subducción en México y en otras partes del mundo, no es tan simple como se creía hace unos 30 o 40 años, sino que es la siguiente, ojalá que se pueda ver en la figura. Aquí tenemos varias zonas, varias subzonas en la zona de subducción, y aquí se tomó una de estas, la zona que está designada aquí como de Oaxaca, que está mostrada con amarillo en la figura de la izquierda, y aquí están algunos datos estadísticos de la actividad sísmica, y pueden ver ustedes que aquí hay, esta es la curva que nosotros obtendríamos si simplemente extrapoláramos la información que proviene de los temblores que llegan hasta una magnitud del orden de 6, 6,5. Pero luego hay una parte que se dispara horizontalmente, y eso es lo que nosotros llamamos los temblores característicos. O sea, que hay una cierta zona en que no ocurre así como actividad de fondo y de manera más o menos aleatoria, sino que ocurre de manera un poco más sistemática, por eso es que ahí hay dos letreros que dicen en la parte de la curva de arriba, el proceso de Poisson, que es totalmente aleatorio, nadie sabe nada de lo que va a ocurrir, y otra parte que se llama el proceso de renovación o de Markov, en donde la historia anterior sí da información para lo que puede ocurrir en el futuro, a diferencia del proceso de Poisson, que podemos decir cuál es la actividad por media, pero no sabemos qué tan probable es el siguiente una vez que ha ocurrido. En cambio, el proceso de renovación es algo que nos dice, mira, ya pasó tanto tiempo, de modo que prepárate para el siguiente. Bien, eso es también algo, eso es un artículo de hace, no sé, 30 años, bueno, 20 o 30 años, realmente es algo que era desconocido con la información que teníamos al principio. Bien, pero ahora bien, bueno, eso es una idea de los problemas que tenemos para estimar la amenaza y el riesgo sísmico. Y ahorita daré algo, nada más que no tengo claro qué tiempo me quede, porque... ¿Cómo? 15. Con 15 minutos. Lo que voy a presentar ahora es algo sobre criterios de optimización en el ciclo de vida. Como habíamos dicho, el riesgo sísmico no lo podemos evitar, o sea, no podemos decir yo voy a presentar normas que sean absolutamente seguras, las variables involucradas son demasiadas, los incertidumbres son muy grandes, entonces no podemos invertir en decir simplemente porque la sociedad necesita recursos para muchas cosas. Entonces, igual que necesitamos usar recursos para controlar los riesgos, pues también necesitamos recursos para muchas otras funciones. Entonces necesitamos pensar, bueno, ¿cuál es nuestra solución óptima? La que presente un balance adecuado entre lo que nos cuesta reducir el daño o los riesgos o los costos esperados de daños y los costos de estos últimos, ¿no? Entonces, también hace algunos años se desarrolló los criterios que se llaman de optimización en el ciclo de vida, que, bueno, también aquí voy a tratar de describir cualitativamente lo que quiere decir cada una de estas, ya que no podemos verlos en detalle. Pero ya veíamos antes que lo que es la vulnerabilidad de un sistema, que quieran ustedes, aquí, aunque buena parte de lo que hemos hecho ha sido para edificios, pero esto es cierto para el sistema que quieran, el costo esperado de los daños, dada una cierta intensidad, y la intensidad es un sismo, o la intensidad puede ser un huracán, o sea, esto se vale siempre, ¿no? Es igual a la esperanza del daño
dada la intensidad, y es la probabilidad de falla del sistema dada esa intensidad multiplicado por el costo de la falla en caso de que ocurra, más el costo esperado en caso de sobrevivencia por la probabilidad de supervivencia. La probabilidad de supervivencia pues, es una menor probabilidad de falla para esta intensidad. Bueno, en realidad eso es algo que podríamos estimar cuál es el valor de esto durante el ciclo de vida, excepto que no sabemos cuándo van a ocurrir los temblores. Entonces, si nosotros conociéramos cuándo van a ocurrir los temblores y cuál es el daño que va a causar, entonces nuestra estimación de costo sería la función de utilidad que está abajo, que es el costo de construcción inicial, y ese costo de construcción va a depender de para qué intensidad diseño. Más, quiten usted, la E que está ahí es el valor esperado, y el valor esperado es el que dice, estoy metiendo incertidumbre en lo que puede ocurrir en el futuro. Y lo que puede ocurrir en el futuro, entonces que tengo que manejar con un modelo probabilista, es la suma de los costos de cada evento, DI es el costo de cada evento, y hay por ahí una variable que se llama función de descuento, E a la menos gamma por TI, y gamma es como una variable del interés, ¿sí? O sea, no es lo mismo en una cierta inversión que yo haga ahorita para el costo inicial, que lo que me pueda costar un daño con cierto valor nominal, pero dentro de 30 años. O sea, tengo que meter una función de descuento que tome en cuenta el hecho de que si yo invierto una cantidad ahorita, o ahorro una cantidad ahorita, esa cantidad me va a producir un cierto interés que a lo largo de N años, pues va a valer el recíproco de esto, a la gamma por T. Bueno, entonces, todos esos conceptos son actualmente aceptados como los conceptos que hay que aplicar en lo que se llama optimización, no para un evento, no para un sismo, sino en el ciclo de vida, donde no sabemos cuándo van a ocurrir los eventos que nos van a dañar. Entonces solamente podemos comparar o podemos sumar lo que me cuesta ahorita, C0, más las consecuencias esperadas, que son inciertas y que tengo que estar tomando lo que se llama el valor presente, o sea, multiplicado por un factor de descuento que se llama. Bien, entonces, esos son los criterios actualmente aceptados para tomar decisiones de cuál es el riesgo que nos conviene aceptar. Debo aclarar que no solamente es esto, o sea, en realidad también supongamos que tenemos un cierto conjunto de soluciones y nos da, el óptimo sería esto, de acuerdo con este criterio de optimización en el ciclo de vida. Pero, ¿y qué tal si ese riesgo nos dice, no, ese riesgo yo no lo quiero tomar? Digo, porque son riesgos que son ya socialmente pueden ser inaceptables. Entonces, realmente esta tiene que estar acotada por otra cosa a la vez, que decir, el riesgo es algo que socialmente es aceptable, porque si no, entonces la variable que vamos a tener es el riesgo que es aceptable. Y también si me dicen, ¿y cuál es el riesgo aceptable? ¿Cuál es el riesgo aceptable para una vida humana que tiene un valor infinito? Entonces, pues digo, ¿qué riesgos la sociedad está aceptando? Es una realidad que está aceptando. Y entonces, todas esas cosas se toman en cuenta a la hora de tomar decisiones basadas en riesgos. O sea, vean ustedes entonces que un poco, sí podemos, cuando menos en el sismo se ha dedicado mucho esfuerzo a estos problemas, de estimar peligros, vulnerabilidades y riesgos y criterios de decisión basados en eso. En otras líneas estoy seguro que se ha hecho lo mismo. Bien, bueno, aquí dice que también hay algo que es importante, no vamos a poder profundizar, pero que no solamente importan los criterios de diseño, también importan criterios como de mantenimiento, o sea, si se ha llegado hasta tal nivel, entonces más vale que reparemos porque el riesgo nos puede estar subiendo bastante. ¿A qué nivel, a qué umbral de daño vale la pena reparar? Todo esto ha sido entonces motivo de estudios muy importantes. Bueno, esto no lo voy a presentar en detalle porque, bueno, lo que quería decir es que ya el manual, de estudios como los que acabo de mencionar, pues salieron los primeros mapas de regionalización sísmica, no de peligro y de amenaza sísmica, porque una cosa son esos que nos dicen cómo va variando el peligro en todo el país, y otros que nos dicen, bueno, pues para fines prácticos, yo voy a dividir el país aquí en 4 regiones, y para cada uno de ellos voy a poner un criterio de diseño. Entonces,
Esto es los criterios de diseño que aparecieron en el manual de obras, la regionalización sísmica, que apareció en el manual de obras civiles de la CFE de 1993. Ya esta información ya es obsoleta, pero hace 2 días ya se hizo disponible la información del nuevo manual de obras civiles de CFE en Prodicis, y el concepto importante que hay ahora es que ya no hay una zonificación sísmica, sino que ya hay una variación continua. Entonces, ya no es que en la zona B tengas que diseñar para tal nivel y para la zona C para tal nivel, sino que hay una variación continua según el punto donde entramos. Ahora con los mapas electrónicos es muy fácil, entramos, picamos en el sitio y ya tenemos entonces el espectro de diseño que corresponde para distintas estructuras, según lo que queramos aceptar según el tipo de estructura. Pero eso nuevamente, pues eso es en terreno firme, ¿verdad? Y bueno, el criterio de optimización nos lleva a otra cosa y que puede verse aquí. Vean ustedes que aquí marqué varios puntos desde el 1 hasta el 6. Desde el 1 hasta el 6 están en zonas que tienen pues distintos niveles de peligro sísmico. Si nosotros tomamos decisiones basadas en un criterio de optimización, entonces no necesariamente estamos aceptando el mismo riesgo en todos los sitios, porque resulta que en unas zonas en donde la amenaza es muy chica, como por ejemplo en el punto 3, en la zona pues, muy cerca de aquí, desde el punto de vista sísmico, no digo de huracanes, pero desde el punto de vista sísmico, vean ustedes que el punto 3 nos dice que el periodo de retorno de las intensidades que nos conviene utilizar para diseño, para que llegamos a la condición óptima entre balance de riesgos y de costos, es un periodo de retorno de 1000 años, mientras que si estamos hablando de los puntos 4, 5, 6 a la zona del largo de la zona de distribución, resulta que el periodo óptimo es de 50 años. Entonces, los criterios de diseño que son óptimos no se basan en aceptar el mismo riesgo en todos lados, porque en donde es barato controlar el riesgo, pues usamos la solución de reducirlo lo más posible. Bueno, eso es otro. Bueno, aquí digo, pongo que eso no se comparen con los especificados de acuerdo con la práctica de Estados Unidos, porque una cosa es la excitación de diseño y otra cosa son los factores reductivos de seguridad de carga que se utilizan. Eso es otra cosa completamente distinta. Bien, bueno, no sé, pues ya no sé si vale la pena lo que queda. Creo que voy a tener que cortarle. Aquí lo podrán ver ustedes en la presentación y seguro a cualquiera que le interese también le puedo mandar literatura, pero lo que seguía era aplicar estas ideas para hacer el análisis de vulnerabilidad de edificios, y eso es importante porque nuevamente los edificios responden de manera muy distinta. Si son edificios regulares, en donde las masas están distribuidas de manera uniforme en toda la altura, donde no hay torsiones, etcétera, pero en las normas normalmente se dice, bueno, si no tienes una estructura que es regular por tales y cuales características, entonces le tienes que medir un factor correctivo. ¿Y cómo es ese factor correctivo? Entonces, para eso se han hecho estudios de vulnerabilidad. Nuevamente, les digo, esto lo hemos hecho en edificios y, bueno, ya le vamos a tener que cortar ahorita, pero a lo mejor podemos profundizar a la hora de las discusiones más tarde, y seguramente yo les puedo mandar literatura que le interese. Como les decía, no he hecho nada en el área de puentes, no sé lo que se haya hecho en el área de puentes en términos de funciones de vulnerabilidad, pero por otro lado también está muy claro que los edificios se pueden más o menos generalizar y los puentes no. Los puentes son mucho más complicados, mucha más variedad, es muy difícil simplemente parametrizarlos. Pero en fin, he aprendido mucho de puentes en esta reunión y muchas gracias.